con respecto al decreto de necesidad y urgencia, el DNU, el número 27/18. Así que yo te agradezco, Oscar, que esté presente y que nos nutra un poquitito técnicamente sobre este decreto. Buenas noches a todos. Yo creo que acá nosotros lo que podemos hacer es avanzar en determinados temas, si hace falta sectorizar los problemas, los que afectan más directamente, como puede ser el comercio, la industria, la ganadería, el transporte, son todas áreas tocadas por el decreto, que podamos emitir opiniones, proponer soluciones, formas, porque esto está en pleno debate. Y creo que más que importante lo que se está haciendo en este momento es la oportunidad. Creo que es muy oportuno que podamos hacer comentarios o propuestas por determinados temas, porque tenemos la posibilidad de influir en los sectores donde se va a debatir esto. Tenemos nuestros representantes, nuestros legisladores, que le podemos dar nuestra opinión, nuestra propuesta, para que se debaten en forma oportuna. Seguramente los resultados pueden no ser 100% lo que solicitamos, pero también colaboramos con nuestra conciencia de decir que nosotros opinamos, propusimos e intentamos modificar cosas. Es un área que no tenemos manejo porque es un ámbito nacional que se está llevando adelante esto, pero por ejemplo quería recalcar nada más dentro de lo considerando, por decirlo así, que en el mismo considerando de decreto dice que cuando la normativa no está bien diseñada o es mal implementada, puede tener efecto contrario del que se esperaba y transformarse en obstáculo para el establecimiento no solo de un ambiente empresarial competitivo, sino incluso para el logro de los objetivos perseguidos por la propia regulación. Eso está establecido en los mismos considerando este decreto. Quiere decir que en el fondo ellos son conscientes de que no es la forma tan rápida. Esto creo que desde este decreto hasta la sanción de la ley va a haber muchas modificaciones, va a haber mucho debate, pero es bueno y oportuno que opinemos, ¿no? Que saquemos nuestros comentarios y nuestras propuestas, porque habla de los controles sanitarios. Por un lado, se eliminan en un 80% de la reglamentación que existía sobre SENASA, se crean otras, se está haciendo una reducción importante de personal, y cuando la problemática desde la langosta hasta los problemas sanitarios aumentan, no sabemos hasta qué punto va a ser efectiva las propuestas de cambio que tiene esta institución. Lo mismo con el tema de transporte, que es una cosa que nos afecta en forma directa al empresariado en cuanto a lo que es el gran costo de manejo, de traslados, de la mercadería, de los productos. También está reglamentado la posibilidad de crear nuevos sistemas de transporte. En ningún lado dice cómo se va a controlar ni cómo se va a regular. Yo creo que un área de transporte es un lugar donde podemos llegar a opinar, a proponer cosas. También hay una propuesta de movimiento portuario que por un lado hablan de la necesidad de aumentar las exportaciones, de desburocratizar, pero se arrogan absolutamente todas las facultades desde implementar hasta el funcionamiento de un puerto. Entonces el no localizar, el no regionalizar, tampoco creo que es una cuestión que vaya a ser efectiva. También creo que es un área que podemos llegar a opinar. También hay modificaciones o propuestas de modificaciones que, si bien va a ser toda otra reforma, que es lo laboral, pero también habla de la necesidad de aumentar del acceso a los créditos empresarios. También habla de simplificar una serie de cosas que en ningún momento explica el cómo, y todos sabemos
los problemas que existen en el acceso al crédito. También hablan de modificar la embargabilidad de los sueldos para tratar de aumentar la posibilidad crediticia del empleado, cuando por ahí uno puede decir que le están debilitando porque hay una parte del sueldo que puede ser embargable si esto prospera. Son todas cuestiones, creo que también desde una ala jurídica podemos opinar y podemos hacer las propuestas. Todo esto creo que en todo hay algo de bueno, pero muy discutible en la mayoría de los casos. Desde el tránsito por las rutas nacionales, creo que todos habremos sufrido alguna multa que nos enteramos al tiempo que pasamos una ruta a más de 60 kilómetros en medio de una avenida. Tampoco está reglamentado claramente en la factibilidad de esas multas, que creo que es una buena oportunidad, que si bien hay lugares que está reglamentado, que tiene que estar aprobado con una serie de normas, creo que más del 80% de los lugares de control de velocidad no están reglamentados. Creo que también para el traslado del empresario de sus productos también es bueno que por ahí podemos opinar o colaborar. También, sin duda que, si bien que ya está vigente, pero seguramente va a ser para una etapa posterior, ya sufrimos una reforma tributaria muy importante, el cual, si por ahí no tomamos conciencia de la magnitud de las cosas, hay muchos cambios tramposos, y si por ahí no lo detectamos, es peligroso también tropezar con ellos. Entonces, en todo esto creo que es bueno que se pueda opinar y es el momento, ¿no? Yo, para no avanzar demasiado en detalles, porque creo que lo más destacable, nutritivo en cuanto al proyecto, están los considerando, porque ahí reconocen la debilidad de la reglamentación. Ellos mismos, el mismo redactor de la norma reconoce la necesidad de los controles posteriores, de la accesibilidad de la firma digital desde los trámites a distancias, la debilidad de Internet en cuanto a la seguridad, porque el manejo de las claves y de la información en una nube o en Internet, nadie nos garantiza la seguridad y la privacidad de los datos. También creo que es un área necesario colaborar con aportes nuestros, ¿no? Y se me ocurría, así a modo de no aburrir con esto, porque ya le digo, eliminan 129 leyes y creo que no nos puede alcanzar el tiempo de bastante días para aportar. Simplemente hablar de los capítulos, el cual está basado este decreto 27, que habla de desburocratización y simplificación. Creo que por ahí en eso apoyamos todos, pero podemos opinar en todo su articulado. El primer capítulo habla exclusivamente de SENASA. Y fíjese que el título dice: se derogan las leyes destinadas a preservar la sanidad animal y la protección de las especies de origen vegetal no compatibles con los principios de la política simplificativa normativa, cuyos materiales han sido objeto de normativa superadora. Está muy linda la intención, o sea, ojalá simplifiquemos y clarifiquemos y particularicemos la reglamentación, pero no tenemos el cómo. Entonces yo creo que cada problema sectorial, como en su momento fue, y también lo tratamos con Enrique vía la Federación, de la necesidad que el fisco emita un DTE o una guía a alguien que tenga un quit vigente, para que el posterior comercializador no tenga inconvenientes en la emisión de la factura. Eso hoy tenemos la suerte que se concretó gracias al pedido o demostrar la problemática, lo han entendido y lo han modificado. Y eso muchas veces es bueno que recalquemos, porque es un producto, es un logro de este tipo de cosas, de aportar, de reclamar, de pedir. Capaz pedimos 10 cosas, pero 2, 3 lo logramos, y lo logramos desde acá. Entonces eso es bueno para que cada uno solidifiquemos
nuestro espíritu de dirigente empresarial para decir que uno por ahí intenta muchas veces y no se logra todo lo que quiere, pero pasito a pasito se va avanzando. En los capítulos siguientes, por ejemplo, está la modificación de las sociedades. Y para hacerlo así también a grandes rasgos, se establece que el Registro Nacional de Sociedades por Acciones estará bajo la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Queda prohibida la actuación societaria del socio aparente o prestanombre y la del socio oculto, generando responsabilidad subsidiaria e ilimitada si se infringe lo preceptuado. Se dispone a llevar libros societarios contables por medio de registros digitales. Los registros nacionales serán de consulta pública por medios informáticos. Y acá justamente rozamos la privacidad de la información. El proyecto prevé la unificación del registro público de comercio con personas jurídicas sin prever los instrumentos o la forma. Y esto es una cosa muy delicada porque el secreto de la información no sabemos cómo se va a proteger, cómo se va a mantener. Y es una cuestión delicada porque así como para algunas cosas se saca el secreto bancario, la publicación de datos tan particulares creo que no es lo que corresponde sin una medida judicial, y más con un poder periodístico tan nocivo, tan lleno de malas intenciones, porque uno siempre dice si las críticas son constructivas, bienvenidos sean, pero sabemos que el periodismo hoy no está dentro de esa carátula, y tener una información tan abierta, tan pública, creo que los cambios en las sociedades y en los registros únicos que se pretende llevar adelante es bastante peligroso, más aún cuando no está explicado los cómo se van a hacer, porque van a ser información pública que puedan acceder, no se hablan de niveles de acceso, y al poder acceder, ¿quién nos asegura que no se puedan modificar? Y bueno, creo que es un tema de debate desde lo profesional hasta lo empresarial, porque es un tema muy delicado y muy peligroso. Yo creo que es un lugar que también podemos actuar con responsabilidad y con solvencia técnica en estas cuestiones. También se crea un fondo fiduciario para el desarrollo del capital emprendedor. En esto creo que hay muchas cuestiones importantes, interesantes, porque abre una posibilidad de acceder al crédito en forma no bancaria. Tampoco habla de las sanciones o de las calificaciones que va a pretender llevarse adelante con esta apertura o esta creación de ese fondo fiduciario. Tampoco hay una normativa desde el Banco Central que baje a las entidades para uniformar criterios, formas, normas, requisitos. Entonces creo que esto es también una etapa necesaria e imperiosamente anterior a la creación de este fondo. Si se crea un fondo y no está coordinado con las provincias, con las entidades bancarias regionales, creo que va a ser una utilidad para unos pocos. Y no necesariamente nosotros desde el interior del país estamos con las posibilidades de acceder al obelisco, por decirlo de alguna forma. También en su capítulo 4 habla de las actividades portuarias, que le decía que dentro del título dice se establecen los requisitos de habilitación de todos los puertos comerciales o industriales. Se modifica el régimen disciplinario al que se someterán los incumplimientos de las disposiciones legales o reglamentarias en las que incurren los titulares de las administraciones portuarias. Tampoco explica el cómo. Tampoco no se promueve la creación de una naviera nacional. Por algo nos cuesta ver en nuestros puertos alguna barcaza con una bandera nacional. En ningún momento habla de promover esta actividad
en ningún momento hay alguna facilidad de creación de grupos navieros, por lo tanto la eficacia o la utilidad que nos puedan llegar a los puertos del interior creo que es mínima. Por lo tanto, las modificaciones que se proponen acá no se ven como una utilidad para nosotros los del interior, ni tampoco una facilidad de funcionamiento, porque la reglamentación sigue unificada en nación.